Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patri y mi canal es Con Mis Manitas Scrap. Hoy estamos en el canal de Nuria para presentaros el proyecto que he hecho como parte del equipo de diseño de Nuria Scrap and Tips y del baúl de Nuria. Y es, bueno, pues este mini álbum. No es el proyecto completo porque hay otra parte del proyecto que se presentará en otro vídeo para que no se hiciera demasiado extenso. Y bueno, pues la colección que he utilizado es Bienvenida Primavera del baúl de Nuria, una colección preciosa que ha sido muy fácil de trabajar, en la que me lo he pasado súper bien haciendo este tutorial. Y bueno, pues nada, si queréis ver el conjunto completo del proyecto entero podéis ir a Instagram, en el que va a haber un vídeo inspiración con todos los detalles. Y, y bueno, pues nada más, que espero que os guste muchísimo, que lo disfrutéis, que os parezca facilito, que lo podáis hacer, que si lo hacéis nos etiquetéis, que nos hace mucha ilusión ver vuestros proyectos y sobre todo os pido pues que me comentéis en la parte de comentarios qué tal os ha parecido y si os ha gustado, si os ha parecido fácil, bueno, todas esas cositas que se puedan comentar. Así que nada, ya os dejo con el tutorial y hasta pronto en el siguiente vídeo. Aquí tengo las piezas principales. Esto iría así. Y cada pieza de las grandes, cada tapa, son 11 centímetros por 16 centímetros y la parte del lomo son 16 centímetros por 4 centímetros. Entonces ya tenemos lo que es la parte de las tapas y la parte del interior. Ahora lo que hacemos es el montaje. Vale, antes de continuar voy a cambiar un poquito el tema de la encuadernación, no mucho, o sea, lo de antes, estas piezas se siguen manteniendo, ¿vale? Lo único que voy a añadir una pieza de cartón craft, ¿vale? Es como una cartulina, pero como de gramaje más alto y va a medir 12 centímetros por 16. Entonces, lo que vamos a hacer con esta pieza va a ser, o bien con una plegadora si tenéis, o bien con la cizalla, vamos a ir marcando cada medio centímetro. Vamos a hacer pliegues de medio centímetro. Así hasta terminar ya tengo la pieza marcada, la pieza completa. Ahí se ve mejor, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer es que nos dé un poquito de movilidad a la tapa del álbum, ¿vale? He marcado a 3 centímetros de un lado y a 3 centímetros del otro. Esto es simplemente para que me sirva de guía a la hora de pegar las tapas a un lado y al otro. Pero antes de pegarlas vamos a forrar con tela, yo en mi caso, cada pieza por separado. Entonces por aquí vamos a forrar esta, por aquí esta y luego forraremos esta, que es así como un mantelito de campo, como la colección, que viene bastante bien. Esta tela creo recordar que también era de un kit que sacó Nuria con el ajuar hace tiempo. No sé si fue con la colección de Atrapa tus sueños o algo así, me quiere sonar. El caso que tenía un poquito y creo que viene bastante bien para esta colección ahora, así que nada. Lo que voy a hacer va a ser poner un poco de pegamento en la zona esta de aquí. Y lo vamos a extender bien extendido, que no queden grumitos. Yo suelo usar una espátula para extender el pegamento y me gusta tener dos clases de pegamento. Este está un poco más acuado porque para este tipo de cosas me gusta más. Puedo mantener una capa de pegamento más fina y para pegar cartonaje o cosas a lo mejor entre páginas que quiero que estén como más sujetas, utilizo pegamento. Si os pasáis con el pegamento acuado, porque claro, acuoso o acuado o licuado o como se diga, es fácil pasarse, pues nada, una toallita cerca y vamos limpiando el exceso y ya está. Entonces esto tiene que quedar más o menos así, que no tenga excesos de pegamento,
simplemente pues que tenga una capita fina para que no traspase luego la tela, y directamente pues ya lo ponemos en la tela que queremos forrar. Vamos a dejar, ya sabemos, en los laterales un poquito de espacio para luego poder remeter. Lo centramos lo máximo que podamos y quitamos cualquier tipo de arruguita que pueda quedar. Al haber puesto una capita muy fina de pegamento, pues se queda adherido, pero no traspasa el pegamento, ni se mancha la tela, ni nada por el estilo, y queda bastante fijo. ¿Vale? Entonces ahora pues simplemente vamos a remeter aquí, y aquí yo creo que no va a hacer falta remeter, pero no lo aseguro todavía, ¿vale? Voy a probar a ver, no va a hacer falta remeter esta parte, pero sí que la vamos a cortar pues, para que quede parejito, que no quede demasiado exceso de tela. Entonces, nada, o lo cortamos con tijera, eso ya como vosotros queráis. Yo suelo marcar un poco con la cuchilla y luego cualquier resto que me quede, pues ya así con la tijera termino de rematar. Entonces esta pieza queda así. ¿Por qué no hace falta remeterla al final? Porque luego cuando forremos ya estas partes, esto va a ir pegado en la marca que hemos hecho y esa parte no se va a ver, entonces no va a hacer falta, ¿vale? Lo único que sí que vamos a poner aquí va a ser un papel de la colección pegado, porque esta parte de aquí, aunque no se vaya a ver mucho, pues por lo menos que quede un poquito más mona. Entonces hago una pausa aquí para deciros que en vez de un papel de la colección es mejor que peguéis tela para que se pueda mantener todavía la movilidad de la pieza. Si pegamos, como he hecho yo, y lo veréis más adelante, una pieza de papel, la movilidad de esa pieza se pierde mucho, entonces dificulta un poco el manejo del álbum. Pues voy a forrarme estas tapas, ¿vale? Y voy a poner aquí un trocito de papel de la colección. Ya cuando tenga esto hecho, ya os lo enseño. Lo que a lo mejor también pongo antes de pegarlo, antes de pegar esto, es aquí a lo mejor unas cintas, pues, o unos lazos que tengamos por casa o que os apetezca poner, si os apetece poner algo, si no, pues nada. Pero sí, yo creo que voy a poner aquí alguna cinta o algún lazo antes de finalmente voy a poner aquí una decoración en el lomo. Y he escogido esta que tiene así una puntilla hacia los dos lados y en la parte central tiene como, es que no sé cómo se llama esto, pero como así de paja o esparto, o no sé cómo se llama, seguro que vosotras lo sabéis, y si podéis escribírmelo en comentarios para que yo me entere, ¿vale? Y entonces nada, la ponemos central y luego pensaba en darle un toque de color con esta que es así muy finita de terciopelo. Entonces la voy a poner aquí justo en el centro y así ya pues, esto ha quedado así, se está secando la parte de esta de aquí, ¿vale? Esto luego quedará así puesto en el lomo. Y para las contraportadas he decidido coger un poquito de relleno para ponerlo en las tapas y que quede como un poquito más acolchadito antes de forrarlo, antes de encuadernarlo. Entonces, bueno, aunque sea un álbum sencillo, va a tener muchísimos detalles. Lo que he hecho ha sido cortar un trocito más o menos adaptado a la zona, ¿vale? Habéis visto que sobra, pero eso no pasa nada porque lo que hacemos es primero pegamos el relleno a la tapa para que se quede un poco adherido. No hace falta poner tampoco demasiado pegamento, pero bueno, lo suficiente como para que se quede pegado. Y luego lo que sobra, una vez que ya está pegadito, lo que sobra pues cogemos la tijera y limpiamos los bordes. Y de esta manera pues ya queda bien. ¿Que lo queréis más acolchado? Pues le ponéis otra capa de relleno y se queda más acolchadito. Si no, pues con una
es suficiente. Yo en un principio voy a poner una porque tampoco quiero que coja mucho volumen la parte exterior, porque ya la parte interior, aunque lleven dos estructuras bastante sencillas, van a ir bastante rellenas, van a coger volumen porque vamos a decorar mucho la parte de dentro del álbum. Entonces con esto es suficiente. Vamos a coger el trocito de tela. Le damos la vuelta y esto va a quedar así. Entonces voy a recortar un poquito a los laterales de tal manera que me quede para remeter unos 2 centímetros o 3 centímetros, con lo que más cómodas os sintáis a la hora de cortar. Si preferís quedaros largas antes que cortas, pues dejáis un poquito más. Y cuando ya lo tengamos cortado, os enseño cómo yo hago para este tipo de encuadernación con forro. O sea, con relleno, no con forro. El forro es este. Vale, yo lo que hago es que pongo primero pegamento en las esquinas y remeto las esquinas hacia adentro. Para que queden pegaditas. Ya una vez que tengamos las esquinas pegadas, ya sí que pongo pegamento primero en los lados más largos. Esto hay que hacerlo con paciencia porque hay que estirar bien la tela para que no queden arrugas. Entonces voy poniendo esta pestaña de tela por encima de las esquinas que ya hemos remetido anteriormente, y si os dais cuenta he puesto también pegamento encima de esa tela y estiramos bien. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado y en los otros dos. Ya tengo las tres piezas forradas. Esta se ha quedado así, acolchadita, ¿vale? Por la parte de aquí atrás está igual. Y la piecita que habíamos decorado inicialmente, que era como de cartón craft, que es como una cartulina craft pero con más alto gramaje. Y vamos a darle la vuelta a esto y lo vamos a montar, ¿vale? Inicialmente os dije que esto iba así, pero no, ¿vale? Esto va así. Toda la parte fea va hacia adentro. Entonces, bueno, las marcas nos sirven todavía de guía, aunque claro, ya no van a ser tan exactos, tan exacto. Y bueno, no pasa nada. Más o menos lo hacemos a ojo, o si queréis podemos hacer las marcas en este lado para que nos quede más claro. Entonces hemos marcado antes a 3, pues marcamos a 3 y aquí marcamos a 9. Como en mi caso este retal son de cuadrados, la tela me va a servir muy bien de guía a la hora de hacer mis marcas. Si vosotras tenéis otra tela que sea de cuadros o de rayas y queréis usarla para que os sirva de guía, fenomenal. Que no, pues marcáis y tampoco hay mayor complicación, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos esto, vamos a poner bien de pegamento aquí, en la parte que tenemos que pegar, donde hemos hecho nuestras marcas. Aquí sí que es verdad que hay que intentar no escatimar pegamento, porque esta parte tiene que quedar bastante bien fijada para que no se nos desmonte luego el álbum. Y en la parte de aquí exactamente igual. Ya tenemos el pegamento y ya simplemente cogemos y ponemos donde estaban las marcas, pegamos bien, cogemos nuestra otra tapa, centramos y pegamos bien. Una vez que ya tengamos esto, vamos a dejar que seque
Yo seguramente le ponga peso encima o lo meta aquí debajo del tapete, que es lo que suelo hacer, para que se quede bien pegado. Y luego ya pasaremos a la parte de interior. Seguramente aprovechemos ya para poner aquí el lazo, o no sé qué le pondré de cierre, la verdad, no lo he pensado, pero seguramente vaya un lazo. Bueno, y si no, en cualquier caso lo vais a estar viendo. Vale, entonces vamos a dejar que esto seque, vemos a ver cómo hacemos el cierre, qué es lo que vamos a necesitar. Y ya cuando una vez tengamos todo claro, empezamos a forrar lo de dentro. Mientras que esperamos que sequen las portadas, la portada, ni que fueran todas, ni muchas. Vamos a coger la pieza esta que se nos había quedado por ahí. Y vamos a coger un trocito de un papel de la colección. Yo he cogido este que es así como un vainilla, un amarillo clarito. Vamos a centrarla y la vamos a pegar en la cartulina. Más o menos ahí. Una vez que la tengamos ya pegada, vamos a marcar los pliegues que hay alrededor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ir doblando sobre el cartón, la cartulina. Y ya aprovechamos que todavía no está seco el pegamento y vamos centrando y ajustando la pieza de cartón a la cartulina. Entonces, aquí tenemos un pliegue, nos vamos ayudando o bien de una plegadora o bien de una espatulita, que queden bien marcados. Vamos al otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Y hacemos lo mismo por aquí. Con esto lo que vamos a conseguir es que se nos queden las esquinas marcadas y sepamos por dónde tenemos que cortar para que quede el trabajo lo más limpio posible. Yo una vez que lo tengo así vuelvo a hacer lo mismo, ¿veis? Una vez que tengo así vuelvo a hacer lo mismo pero a la inversa. Entonces lo que hago es remeter hacia el centro, hacia abajo, los pliegues que hemos marcado para que se ajusten bien a la pieza de cartón. Lo hago por todos los lados y así queda más ajustada. Entonces ya una vez que tenemos todos los pliegues marcados, lo que vamos a hacer es cortar hacia las esquinas, un poquito en diagonal, sin llegar, o sea, hacia las esquinas que hemos marcado, ¿veis? Que queda ahí como un poquito, que no sé si se ve. Bueno, hacia donde justo coinciden la esquina entre los pliegues. Y vamos a cortar un poquito en diagonal esas pestañas. Tampoco hace falta marcarlas mucho, simplemente una chispa. Así los 4 lados. Ya tenemos las esquinas cortadas y ya simplemente voy a pegar las 2 pestañas cortas, porque las largas van a ir pegadas a las contraportadas. Entonces, pego esto así. Y ahora lo que pondré aquí es como un listoncito de papel decorado para que no se vea el cartón, porque aunque no se va a ver mucho, pero ya por lo menos queda rematado. Bueno, he ido adelantando un poquito del trabajo, pero bueno, nada que sea importante. Entonces, vale, una vez que esté esto seco, yo le he tenido que volver a reforzar con pegamento. O sea, es importante, ¿vale? Que esta parte quede muy bien pegada. Le he tenido que reforzar un poquito con pegamento para que quedara más pegado. He aprovechado también y he puesto una puntilla alrededor del álbum
Y también he pegado el trocito este de cartulina para que cuando pongamos encima la parte esta y la parte de las contraportadas, pues esto no se vea. ¿Qué ha pasado? Pues esta parte de aquí, al ser rígida, porque si os acordáis, esta parte de aquí hicimos unos pliegues cada medio centímetro para darle movilidad, pero a esta parte de aquí no le he hecho, entonces no pasa nada si no los hacéis, ¿vale? Porque, o sea, tiene fácil solución. Lo único que vamos a tener que hacer es que con paciencia vamos a tener que darle forma a esto. O lo mejor, como os he dicho antes, poner tela, que va a ser mucho más flexible que cualquier cartulina y os evitáis el paso este que yo tuve que hacer. Para el cierre voy a coger, he troquelado de la misma cartulina de color vainilla, que me ha sobrado un trocito, he troquelado con la cosita esta, con la troqueladora esta de círculos así festoneados, 2 círculos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es pegarlos entre sí como para endurecerlos, ¿vale? Por una cara el vainilla y por otra cara vainilla, o sea, lo que vamos a pegar es la zona blanca, ¿vale? Entonces, después, una vez que ya estén pegados, lo que haremos va a ser cortarlos por la mitad y luego, una vez que cortemos por la mitad, pegaremos cada una de las mitades en una parte del lomo, o sea, del lomo no, de la portada y la contraportada. Entonces, y para darle un poquito de flexibilidad también haremos una marca, un pliegue, para que se pueda abatir un poco. Y luego lo que haremos ahí, pues no sé si al final pondré un lazo pequeño para poder cerrarlo, o lo que haré será ponerle una cadena. Todavía no lo tengo pensado, pero bueno, por ahí va a ir los tiros. Vale, una vez que tengamos esto cortado por la mitad, vamos a unir las piezas y vamos a coger la troqueladora de círculos o de agujeros, mejor dicho. Vamos a centrar más o menos y vamos a troquelar el agujerito. Vale, entonces, como os decía, vamos a coger también y vamos a aprovechar para hacerle una hendidura como a medio centímetro, más o menos. Esto lo que va a hacer es que pues coja un poquito de holgura para poder, si el álbum nos queda muy gordito, pues que pueda cerrar más o menos bien. Y luego esta parte haré lo mismo con la otra. Aquí esto igual le pondré un ojal y lo que vamos a hacer va a ser pegarlas aquí antes de poner las contraportadas bonitas. Entonces esto va a quedar tal que así en cada... ¡Uy, que no sé! Va a quedar tal que así por un lado y por otro, y esto es lo que nos va a servir de cierre. Vale, pues ya he estado estudiando la manera de hacer las contraportadas y bueno, he puesto las pestañas para el cierre, se están secando ya y voy a enseñaros lo que he hecho, ¿vale? He vuelto a sacar, entre comillas, otra vez la estructura inicial. He cortado un cartón, 2 cartones de más o menos como los iniciales, de casi 11 centímetros por casi 16 centímetros. Cuando digo casi es que le falta como a lo mejor 1 o 2 milímetros para llegar a esa medida. Y lo he hecho así porque esta vez al ir en la zona interior no quiero que tengan exactamente la misma medida que las exteriores, que las tapas exteriores.
Entonces quiero que queden nada, una chispitina más cortitos que las otras. Entonces por eso le he quitado como 2 milímetros a cada lado. Bueno, esto ya lo teníamos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es pegar esta parte a ras de esta, así. Entonces esto luego ya irá pegado a la parte del álbum, ¿vale? Al interior. ¿Por qué he cogido cartones en vez de cartulina decorada? Pues porque esta parte de aquí dentro ya nos ha quedado muy gordita. No sé si se ve bien, pero bueno, tiene bastante relieve por el tema de las cintas que le he puesto, por la puntilla que ha quedado alrededor. Entonces, si le pongo una cartulina, se me van a notar todos estos relieves. De esta manera, al poner el cartón contracolado, va a quedar más parejito todo y más mono. O eso pienso yo. Al ponerlo ahí, va a quedar así. Entonces yo creo que va a quedar muchísimo más limpio y muchísimo mejor. Seguramente lo que haga también va a ser envejecer todos los cantitos de las piezas por separado antes de pegarlas, para que tenga así un poquito más de toque rústico. Bueno, voy a pegar esto, como os he dicho, que tampoco tiene mucho misterio, ¿vale? Y envejecerlo, y cuando ya tenga esta parte pegada, ya sí me vuelvo a conectar y ya os digo cómo hay que pegarlo a la contraportada. Ya he pegado las 3 piezas entre sí y ahora vamos a ponerlas aquí. Antes de continuar, aseguraros, sobre todo cuando pegáis estas 3 piezas, ¿vale?, que el juego de cierre lo haga hacia adentro, hacia la parte bonita, ¿vale? Que no dificulte nada y que cierre perfectamente, porque al ir en el interior, este juego lo tiene que hacer bien. Si no lo hace bien, tenéis que despegar las piezas, separar un poquito más en el centro y volverlas a pegar. En un principio, si lo hacéis como yo lo he hecho, no hay ningún problema. Pero bueno, os lo digo porque es necesario que sepáis que la movilidad hacia adentro la tiene que tener, porque si no, no cerraría el álbum, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí no va a ir pegada a ningún lado. Entonces solamente vamos a poner pegamento en esta tapa y en esta otra, para que lo veáis mejor. En esta tapa y en esta otra. Vamos a poner pegamento, bien de pegamento, y luego a la hora de pegarlo vamos a pegar primero un lado, ¿vale? Cerraremos y haremos coincidir para que quede el otro lado pegado, ¿vale? De tal manera que esto, cuando cierre, quede así, con un pequeño huequecito en el medio, ¿vale? Entonces voy a hacerlo y me vuelvo a conectar en un momento. Vamos a hacer el interior del mini álbum y para ello tengo cortadas unas piezas. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo cortadas 7 piezas que nos miden 10 centímetros por 9 centímetros, y en la parte en la que miden 9 centímetros hacemos un pliegue de 1 centímetro para que nos mida 10 por 8 con el pliegue, ¿vale? Entonces, de estas 7. Y luego por otro lado vamos a hacer como un acordeón sencillo, y para esto vamos a utilizar un folio, una cartulina. Yo en mi caso es negra, ¿vale? Y cada hoja va a medir 10 por 14 y medio,
Entonces, yo cojo la cizalla y lo que hago es que corto el lado largo a 29 centímetros. Y luego lo que hacemos es marcar a 14 centímetros y medio. Hacemos también un pliegue en el lado largo de 1 centímetro para que se nos quede en 20 el resto del papel. Y luego hacemos un corte a 10 centímetros. Perdón, un corte no, un pliegue, otro pliegue. El corte lo vamos a hacer aquí, en 14 y medio. Donde hemos hecho antes el pliegue de 14 y medio, vamos a hacer el corte. Entonces se nos quedan estas dos piezas, ¿vale? Una pieza tiene 1 centímetro aquí, ¿vale? Y un pliegue en el medio. Entonces, de esta manera nos queda como un sobre que ya cuando está con los pliegues doblados de 14 por 10 centímetros. Este igual, plegamos aquí y plegamos en la mitad y se nos queda otro sobre de 10 por 14 y medio. Entonces ahora lo que hacemos es unir estas dos hojas al resto del acordeón por las pestañas. Entonces donde hay una pestaña ponemos pegamento y pegamos a la hoja que no tiene el pliegue en esta, de tal manera que quede así. Y a continuación pegamos la que nos falta. Vale, pues por un lado tenemos el acordeón y por el otro lado la cascada. Lo único que he hecho ha sido pegar las piezas con la pestaña hacia abajo, una detrás de otra, y las he pegado sobre una cartulina normal. Y eso sí, luego ya lo que he hecho ha sido cortar los sobrantes de aquí, de largo tiene 15 centímetros y luego me ha sobrado esta pestaña. Entonces la iba a cortar, pero he pensado que a lo mejor lo que hago es añadirle una ventana más para que tenga como una capa más para poner fotos. Entonces esto quedaría así. Esto iría aquí. Vamos a poner ahora un sobre aquí. Y luego esto iría aquí. Esta pestaña de aquí me sobra, así que esta yo creo que la vamos a cortar directamente. Y vamos a pegar la última parte aquí, a la contraportada. Y luego esta parte de aquí, lo que hemos hablado, voy a cortar otra pieza para empalmarla así y que esto se termine abriendo. Justo estaba pegando ya la parte del acordeón al álbum cuando me he dado cuenta que no teníamos cierre hecho. Así que voy a improvisar uno. He cogido un resto de cartulina que tenía. Os doy las medidas, pero si tenéis algún resto por ahí que os valga, pues utilizarlo. Este mide unos 13 centímetros y medio
por 6 centímetros. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortarlo a 12 para que me queden mitades, o directamente lo doblo y ya saco la mitad. Vale, sobre esta mitad corto y lo que hago es un pliegue a 1 centímetro y otro pliegue a 1 centímetro. Una vez que lo tenemos, voy a troquelar un poco las esquinas para que quede así un poco más mono, que no quede tan sencillo. Y vamos a hacerle unos ojales para luego poner un lazo o algo así. Entonces las junto, hacemos un agujero más o menos en el centro y creo que voy a hacer otra perforación porque como creo que me va a coger bastante volumen el acordeón, para que tenga luego flexibilidad, voy a hacer otro pliegue a 3 centímetros. Hemos hecho un pliegue a 1 centímetro y vamos a hacer otro pliegue a 3 centímetros para que de esta manera tenga profundidad el cierre y nos quede bien para sujetar el acordeón. Vale, entonces ahora sí lo que voy a hacer va a ser pegar Vale, voy a pegar la pestaña de 1 centímetro primero y luego voy a pegar esa pestaña al acordeón. Las dejo en negro porque luego ya las decoraciones las haremos después, ¿vale? Entonces más o menos lo centro. Un poco a ojo. Si queréis hacerlo exacto podéis tomar medidas. Mi ojímetro funciona normalmente bastante bien, así que... Y me da mucha pereza tomar medidas, así que intento evitarlo lo máximo posible. Vale, pues yo creo que así está más o menos. Vale. Perfecto. Bueno, pues entonces ya sí, una vez que ya tenemos esto pegado, estas dos pestañas, ya le vuelvo a poner pegamento a esta parte. Y ya sí que lo pegamos directamente al álbum, a la contraportada. Bueno, pues para hacer el sobre voy a coger un trocito de papel decorado de la colección y un trocito de cartulina. La cartulina nos va a medir casi 10 centímetros por casi 15 centímetros. Acordaros que cuando digo casi es porque tiene 2 centímetros, de un milímetro a 2 milímetros menos de la medida que, por ejemplo, si son 10, casi 10, pues son a lo mejor 9,8, pero es mucho más fácil para mí decirlo así. Y para el papel decorado nos tiene que medir 21 por 16. Se puede hacer más pequeño también, pero yo lo voy a hacer de estas medidas. Y antes de continuar, seguramente hay alguna manera más fácil de hacer sobres, ¿vale? Pero yo la voy a hacer así porque no se me ocurre otra manera de hacer sobres a medida
que no sea esta. Entonces voy a cortar una de las pestañas del lateral largo. Y esto se va a quedar así. Al final se va a quedar una medida de 17 por 16. Vale, entonces esta en un principio la voy a guardar. Y en esta vamos a hacer unos cortes en diagonal en estas esquinitas que nos han sobrado. Aquí y aquí. Y también vamos a hacer unos cortecillos aquí. Entonces, ahora lo que quiero hacer es, como si fuera a forrar la cartulina negra con esta, ¿vale? Más o menos así. Y si os dais cuenta, se queda como abombado. Entonces, eso quiere decir que tengo que cortar un poquito más la cartulina negra, o se puede pegar así también. Metemos esto así para adentro, remetemos y pegamos la cartulina negra. Que lo vamos a hacer así y así no tenemos que variar tanto las medidas. Entonces voy a poner aquí un poco de pegamento para pegar estas pestañas. Y ahora pongo pegamento en el resto. De las pestañitas estas que hemos doblado, para luego pegar encima nuestra cartulina negra, que nos va a hacer como de base del sobre. Vale. Entonces ajustamos aquí arriba y vamos a presionar. Vale, una vez que lo tengamos así, vamos a coger esta pestañita y vamos a hacer como una especie de cierre, ¿vale? Y seguramente aquí también haga una pequeña perforación en forma de círculo o de semicírculo para poder coger fácilmente lo que pongamos aquí. Vale, pues vamos a hacer ya el montaje. Entonces voy a coger y voy a cortar un poquito las pestañas estas que son enormes, y la voy a coger de aquí y lo voy a cortar en diagonal este lado y en diagonal este otro lado. Entonces lo voy a pegar justo aquí atrás para que esto quede así. Y ahora vamos a hacer una cosita, porque voy a utilizar de cierre tanto para el sobre como para... bueno, por lo menos para el sobre seguro. Una pinza, que la tengo aquí preparada. Entonces ahora os cuento, porque no vamos a pegar el sobre entero para poder coger la pinza. Entonces va a haber una parte que no va a estar pegada del todo. No sé si no sé si voy a utilizarlo también para el cierre de la cascada, porque no tengo muy claro cómo la voy a decorar. Entonces igual no nos sirve, pero bueno, para el sobre seguro, para que nos cierre esta pestañita del sobre, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es ponerla
¿vale? Esto quiero que me quede así. Entonces, voy a poner pegamento en toda esta parte de aquí y en toda esta parte de aquí y voy a dejar como un poquito aquí sin pegar para que me vaya la pinza bien, para que pueda seguir pegando la pinza ahí. Porque si lo cierro todo, pues la pinza no entra en ese huequecito, entonces me tiene que... Tengo que salvar esa parte para que me pueda agarrar la pinza. Y no paro de repetir la pinza, la pinza, la pinza, la pinza. Que no veas si soy pesada con la pinza. Vale. Entonces, esto va aquí y esto va aquí. Lo suelto y ahora lo centro. Vale, aquí. Presionamos bien. Vale, ya puedo quitar la pincita esta. Presionamos bien. Y en un principio esto ha tenido que quedar guay. Levantamos aquí un poquito, enganchar la pinza. Incluso lo que os decía, podemos utilizar la pinza para coger esto, siempre y cuando esto no coja mucho volumen. Si cogiera mucho volumen, pues ya en esta hoja de aquí vemos a ver cómo lo hacemos. Pero vamos, en un principio esto va a quedar así. A la espera ya de la decoración. Bueno, he ido adelantando trabajo detrás de la cámara, fuera de cámara, pero os voy a contar cositas. Bueno, he puesto de portada la imagen esta, la corté en redondo, puse detrás goma eva para hacer un poco de realce y pegué estas esquineras en la parte superior e inferior como para hacer, pues eso, un enmarcado un poco diferente. En la parte de aquí atrás le hice una perforación que ahora os cuento, pero esta perforación os recomiendo que si la vais a hacer la hagáis antes de pegar la parte esta como si fuera el doble encuadernado. Antes de pegar el doble encuadernado, hacer la perforación porque a mí me costó un poquito meter la máquina por aquí. Luego le puse pues una arandela de estas que son de cuando éramos pequeños para coger hojas o juntar hojas. Y nada, la hemos decorado un poquito pues con cositas así que tenía por aquí y unos lacitos. Y luego aquí tenéis una llave que tiene un mosquetón chiquitito. Esta va a ser la que nos abra el álbum. Luego también puse aquí en un cartel primavera y en la parte de aquí puse un candado con unas cuerdas, ahora os lo enseño mejor, y con la llave esta que hemos cogido del lomo abrimos el candado. El candado lo he decorado con unos lacitos, los mismos lacitos que tiene la llave. Y luego os cuento, en la parte de aquí donde pusimos la pestaña para el cierre, he metido una cuerdecita con una arandela grande, una cadena, perdón, con una arandela un poco más grande, y en este lado igual. Entonces de aquí es de donde se engancha el candado. Y luego por dentro ha quedado así. Aquí solamente había hecho inicialmente una perforación, pero luego creí que quedaba bien hacer como una especie de cruzada, como si fuera un zapato o un corpiño. Luego en la parte de aquí hemos hecho, bueno, he pegado
sobrepuestas imágenes de los recortables, de los die cut, para que podamos poner más cositas aquí. He pegado puntilla, no en todas, para que se pudiera ver la escala, sino en algunas. En la parte de aquí hemos vuelto a poner una imagen medio pegada. Y luego aquí al final he hecho como un sobrecito, simplemente es pegar, en vez de del papel decorado completo, pues pegar simplemente estos 3 laterales. He hecho aquí una mordida con la troqueladora de círculos y le he añadido un tag para que podamos poner más cosas. Esto lo he hecho en la parte de abajo porque si lo hacemos en la parte de arriba nos interrumpe el cierre. Entonces a la hora de cerrar el álbum no cerraría bien. Entonces si lo hacéis, que sea en la parte de abajo. Y he hecho en esta hoja y en esta de aquí. Vale, esto por un lado. Cuando abrimos tiene aquí otro bolsillo con una imagen de decoración y el sobrecito para poder meter o bien una tarjeta dedicatoria, meter fotos sueltas, recortes de la colección que nos haya sobrado. Esto ya dependiendo de lo que vayamos a hacer con el álbum, si regalarlo o quedárnoslo, pues ya le daremos el uso que veamos. Otra cosa que os aconsejo, porque claro, a ver, el álbum, como sabéis, lo hemos ido haciendo según la marcha, entonces surgen cosas. Yo os recomiendo que antes de pegar las estructuras interiores, las decoréis. O sea, primero decorarlas fuera y luego pegarlas, porque a mí se me ha complicado un poquito pues a la hora de poder pegar bien las hojas, porque claro, al final es un álbum que tampoco es que tenga mucha movilidad porque es muy compacto. Entonces, pues a la hora de poder, por ejemplo, pegar esta hoja, he tenido que maniobrar para poder presionar, etcétera. Entonces, si lo hacéis fuera, antes de pegarlo, pues muchísimo mejor. ¿Vale? Y luego en la parte esta de aquí hemos hecho esto. Igual, muy sencillo, utilizando esta vez de la colección las imágenes grandes de la colección principal. ¿Vale? Entonces, ¿qué he hecho? Coger este lazo, que creo que es del ajuar, y lo he utilizado a modo de bolsillo, porque creo que quedaba bastante bien. Entonces he pegado nada más que estos 3 laterales y luego pues he metido en alguna de las páginas imágenes de la colección principal. Entonces el acordeón pues ha quedado así, con de vez en cuando pues algunas de las imágenes y de sobres. Está aquí. Y en la parte de aquí pues exactamente lo mismo. Aquí hay una, aquí hay otra. Y las demás las he dejado en blancos pues para que se puedan pegar directamente las fotos que queramos poner. Y ya está. Entonces este es el resultado final del álbum. Aquí no sé si pondré algo, me lo voy a pensar. Pero vamos, yo creo que bastante completito, con bastante capacidad para lo pequeño que es. Y muy entretenido, o sea, muy entretenido. Hay mucho recorte, entintar, detallitos de lazos. La verdad que me lo he pasado súper bien, súper bien. Me he entretenido muchísimo haciendo este álbum. Así que nada, espero que os haya gustado mucho y que me comentéis en la zona de comentarios a ver qué os ha parecido y si os ha gustado. Venga, un besito. Chao, chao.